Bienvenidos, hermanos, a cada uno de ustedes que en este momento están disponiendo su tiempo, disponiendo su corazón para conectarse a este audio de meditación de la palabra del Señor. Debemos darle gloria al Señor y darle gracias al Señor de que Él nos permite utilizar este medio de comunicación en este tiempo para no dejar de meditar la palabra del Señor. La palabra es la única plataforma que tenemos los hijos de Dios como fortaleza, como alimento espiritual, pero también como sustento para saber cómo enfrentar los tiempos difíciles que en algunos momentos los hijos de Dios enfrentamos. Es importante recordar que la palabra es como un espejo para nuestras vidas. Es por medio de ella que nosotros podemos mirarnos, podemos observarnos realmente cómo estamos caminando delante de los ojos de Dios. La palabra también se enseña que es como una plomada en nuestro corazón, por medio de la cual nosotros también podemos evaluar cuán recto está nuestro corazón, cuánto realmente de nuestro corazón se está alineando a la palabra para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, en este momento es bueno ser agradecidos con el Señor, ya que Él no nos deja sin alimento espiritual, no deja desprovisto a sus hijos como Él lo prometió en su palabra. El Señor Jesús dijo que Él era la fuente de la cual fluía el alimento espiritual para todo aquel que tenga sed, que tenga hambre, sería saciado por Él como fuente de vida eterna. Y Él lo cumple porque el Señor es fiel cumplidor de sus promesas. Quiero que me acompañen, amados hermanos, antes de leer el pasaje bíblico sobre el cual vamos a meditar, podamos iniciar este tiempo y esta meditación de las Escrituras con una palabra de oración para disponer nuestros corazones y poder entregarnos a la dirección del Espíritu y que nuestro corazón se encuentre en este momento en la actitud que requiere la palabra para que al ser sembrada en nuestro corazón pueda echar una raíz profunda que en su tiempo dé un fruto en nuestra vida. Cierren sus ojos ahí donde se encuentren, en el espacio, en la intimidad de sus casas, con la familia, o ya sea que esté usted solo o sola. Le invito a cerrar sus ojos para tener esta palabra de oración y pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, en este tiempo. Gracias porque no dejas a tus hijos, a tu iglesia, a tu pueblo, sin alimento espiritual. Hoy, Señor, venimos con un corazón que desea oírte, que desea oír tu espíritu, que desea oír tu palabra, por medio de la cual sabemos que tú hablas a tus hijos. Y en este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea el predicador, por medio del cual recibamos el mensaje que hoy has escogido para bendecir nuestras vidas. Que ese espíritu de revelación, de iluminación y de conocimiento fluya en cada uno de los que estamos meditando, Señor, a través de este medio, por medio del cual tú nos bendices en este día. Te damos las gracias con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo quisiera que usted abra su Biblia y busque el libro a los Efesios
y ubique el capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Voy a leer el pasaje sobre el cual vamos a meditar el tema que el Señor quiere compartir con nosotros en este día. Dice el verso 15 de Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este pasaje bíblico está dentro de un contexto en el cual el apóstol Pablo, al escribirle a la iglesia de los Efesios, Pablo estaba preocupado evidentemente por el andar de la iglesia, por el andar de los hijos de Dios. Y este capítulo 5 está conectado con lo que el apóstol Pablo empieza a enseñar, a escribir por revelación del Espíritu Santo desde el capítulo 4, cuando él habla de el andar del cristiano. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, el apóstol Pablo va a hablar acerca del andar del cristiano. Y él menciona algunos puntos específicos desde el capítulo 4 hacia el 6 de cuál debe ser el andar del cristiano. Y ahora cuando llegamos al capítulo 5, versículo 15, encontramos que Pablo toca un punto muy importante en cuanto al andar del cristiano relacionado al tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo. El tema de hoy para nosotros, amada iglesia, es acerca del tiempo. El tiempo, evidentemente, era algo que le preocupaba al apóstol Pablo en relación al andar de los hijos de Dios. Pablo buscaba que la iglesia aprovechara bien el tiempo. ¿Por qué dice la Escritura en el pasaje que hemos leído? Porque dice la Escritura que los días son malos. Definitivamente, nuestros días son días muy complicados, nuestros días son días muy difíciles, y los hijos de Dios tenemos que aprender desde las Escrituras, desde la palabra de Dios, cómo es que debemos nosotros aprovechar bien el tiempo cuando nuestros días cada vez se van poniendo más difíciles en la existencia del hombre, pero también el tiempo se va poniendo más difícil en relación a los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo menciona en el versículo 16 que debemos aprovechar bien el tiempo, y esto lo relaciona con el andar del creyente. El tiempo, mis amados hermanos, es un asunto de nuestro andar como hijo de Dios. El tiempo es uno de los aspectos en lo cual Dios espera tu obediencia, espera mi obediencia, espera la obediencia de todos sus hijos en relación al aspecto del tiempo. Es decir, que seamos obedientes en cómo manejar el tiempo, en cómo invertir el tiempo. Y podríamos plantearnos la siguiente pregunta introduciéndonos en el tema. ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo manejas tú el tiempo? ¿Cómo manejas el tiempo en cada día de la semana, en cada mes del año? ¿Cómo maneja usted su tiempo? ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿O en qué inviertes tú tu tiempo? ¿Has considerado en algún momento como hijo, como hija de Dios, que tu andar en cuanto al tiempo es de sabios o de insensatos? Como menciona Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Son preguntas que debemos meditar en este tiempo.
Y más aún en la situación en la cual nos encontramos viviendo en estos días. Una situación que no podemos dejar de recordarla porque la estamos viviendo aún, que es este estado de cuarentena, este estado de complicado que aún vivimos, de aislamiento social, de confinamiento en nuestras casas. Pero como lo hemos meditado en mensajes anteriores de parte de Dios, son tiempos que Dios ha permitido para que Dios mismo produzca en su iglesia, en sus hijos, algunos ajustes, pequeños ajustes en unos, grandes ajustes en otros hijos de Dios, con el propósito de que estemos preparados y bien alineados a la perfecta voluntad de Dios y al propósito de Dios, y podamos saber lo que debemos hacer cuando esto llegue a su control, a su tiempo final, porque creemos que Dios en su tiempo parará toda esta situación difícil, porque Él tiene propósitos que cumplir, y para esos propósitos Él va a usar tu vida, mi vida y la vida de cada uno de sus hijos. El administrar bien mi tiempo y el dedicar el tiempo a cosas eternas, mis amados hermanos, determinará la persona que somos, determinará la persona que tú eres. Sí, mis amados hermanos, la manera en cómo tú uses el tiempo mostrará si eres una persona carnal o si eres una persona espiritual. ¿En qué invierto el tiempo? Pondrá en evidencia si mi vida está andando en la carne o si mi vida está andando en el espíritu. Si recordamos Gálatas capítulo 5 versículo 16, dice la palabra del Señor: digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Se nos manda en este pasaje a los hijos de Dios a andar en el espíritu y no andar en los deseos de nuestra carne. Y este pasaje nos ayuda a entender de que nuestra carne requiere de usar el tiempo para satisfacer sus deseos pecaminosos, sus bajas pasiones, sus debilidades. La carne quiere invertir tiempo en su satisfacción. Pero la palabra del Señor nos dice que no debemos andar en la carne ni cumpliendo los deseos de nuestra carne, sino más bien los hijos de Dios debemos andar en el espíritu. Y también se requiere del uso del tiempo para vivir o andar en el espíritu. Por eso decíamos hace un momento que el tiempo, cómo lo uses tú, cómo lo use usted, mostrará si usted está caminando en la carne o si usted está andando en el espíritu. El tipo de inversión de tiempo pondrá en evidencia si usted está en el espíritu o si usted está caminando en su estado carnal, de hombre imperfecto, de hombre caído por el pecado. Ejemplo, siempre es bueno citar algunos ejemplos para poder entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Imagínese usted por un momento a una persona que usa el tiempo para la ociosidad y la glotonería. La pregunta es, ¿qué tipo de persona sería esta que usa el tiempo para la ociosidad y la glotonería? Definitivamente nuestra respuesta sería, bueno, es una persona que está andando, viviendo, caminando carnalmente, y evidentemente en una condición así hay más posibilidades de que no tenga éxito en su vida. Dice el dicho en el mundo que la flojera, la ociosidad es la madre de todos los vicios en el ser humano. Y una persona viciada jamás va a tener éxito, jamás va a cumplir sus metas, jamás va a alcanzar los proyectos que en algún momento pueda haber soñado
querer realizarlos en su vida. Pero también imaginemos a una persona que se levanta temprano a hablar con Dios, luego inicia su tiempo con Dios, habla con el Señor, medita la palabra del Señor, luego tiene un tiempo de hacer algún ejercicio físico, luego va a estudiar o va a trabajar, sea el caso, luego regresa de su actividad a casa y toma un tiempo para hacer una buena lectura. Luego una persona, imaginemos que visita a un amigo enfermo, o que cena en un tiempo con la familia o comparte un tiempo con la familia. Luego regresa a terminar su día con Dios. ¿Qué tipo de persona crees que sería esta que aplica a estas cosas? Seguro que nuestra respuesta o tu respuesta, o estarás pensando, bueno, esta sería una persona exitosa, una persona que sí va a alcanzar sus metas, una persona que sí se proyecta hacia sus objetivos, y evidentemente una persona que empieza temprano y se levanta a hablar con Dios y termina su día conversando con Dios, evidentemente es una persona que está caminando, que está andando en el Espíritu. Mis amados hermanos, el tiempo es serio para nuestras vidas. Alguien habría dicho esta frase en el mundo y que muchas veces la citamos en nuestros compartires o conversaciones con nuestras amistades o familia, y decimos: el tiempo es oro. El tiempo perdido jamás se va a poder recuperar. Es serio, mis amados hermanos, la pérdida de tiempo en la vida de muchos creyentes. ¿A cuántos has escuchado decir: ojalá y pudiera retroceder el tiempo? Evidentemente que jamás vamos a poder retroceder el tiempo. O tal vez has escuchado, o muchas veces alguno de ustedes, alguno de nosotros, hemos dicho esta expresión: quisiera tener más de 24 horas para hacer más cosas de la que hago. Ojalá y pudiera retroceder el tiempo. Mis hermanos, ambas preguntas o expresiones son evidencia clara de que no se está haciendo la inversión correcta en cuanto al tiempo, de que no se está usando correctamente el tiempo, o como dice el pasaje que hemos leído, no se está aprovechando correctamente el tiempo. Algunos dicen: quisiera tener más de 24 horas, pero les aseguro que aún teniendo más de 24 horas, van a seguir teniendo problemas con el tiempo. Porque el problema, amados hermanos, no es el tiempo en sí. El problema somos nosotros, que no sabemos usar, aprovechar bien el tiempo que Dios nos da. Dios nos ha dado el mismo tiempo a todos los seres humanos. El tiempo que Dios creó fue un tiempo de 24 horas, como dice Génesis, capítulo 1, versículo 4 al 5, que lo leo en un momento. Dios nos creó el tiempo, y el tiempo que Él creó para el hombre fue de 24 horas. De las 24 horas, Dios determinó que 8 horas serían las cuales nuestros cuerpos deberían de tener y procesar un descanso durante la noche para renovarse, para recuperar fuerzas, energías, hablando físicamente, y poder seguir avanzando en los días de nuestras vidas, en las actividades que tenemos que hacer. Entonces nos queda un lapso de 16 horas que nosotros, los hijos de Dios, debemos aprovechar bien cada día de nuestras vidas. Todos tenemos a disposición 16 horas diarias, porque 8 están exclusivamente dedicadas para el descanso, aunque algunos no descansan 8, descansan 6 o 7, pero ese es el promedio de horas
que nuestro cuerpo requiere descansar, pero también hay otros que descansan más de 8 horas y ya están tomando de las 16 horas tiempo, ¿no?, que evidentemente les va a restar para que puedan aprovechar bien el tiempo de sus vidas como hijos de Dios. El problema no es el tiempo. El problema somos nosotros que no sabemos usar bien el tiempo. Génesis capítulo 1, verso 4 y 5, para recordar este pasaje que todos lo conocen y estoy seguro que lo saben de memoria, dice el verso 4 y 5 de Génesis capítulo 1, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dice que Dios separó la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios estaba creando el tiempo para el hombre. Y este pasaje, mis amados hermanos, que lo estamos recordando, que parece simple, pero muy profundo en su enseñanza, nos ayuda a que tengamos que recordar y reconocer que el tiempo es de Dios, porque Él lo creó y lo creó para el hombre. El hecho que Dios lo haya creado para el hombre no significa que el tiempo no sea de Dios. Dios es el creador del tiempo y por ser el creador del tiempo, dice Colosenses, que todo lo que ha sido creado por Él es para Él y para los propósitos de Él. El tiempo, mis amados hermanos, lo creó Dios, es de Dios y lo creó para sus propósitos. Pero también es verdad que lo creó para el hombre, para que el hombre lo use para los propósitos de Dios. Pastor, entonces no puedo usar el tiempo en trabajar, no puedo usar el tiempo en la familia, etcétera, etcétera. Sí, lo puedes usar, pero todo lo que uses y que requiere del tiempo que Dios creó para sus propósitos, justamente en lo que inviertas con la familia, en el trabajo, debe cumplir ese tiempo también en cuanto a los propósitos de Dios. El tiempo fue creado para que tengamos orden. El tiempo fue creado para que podamos planificar. Y el tiempo fue creado también para que tengamos tiempo para todo. El tiempo, mis amados hermanos, fue creado para que tengamos tiempo para todo. Pero ahí es donde nosotros, los hijos de Dios y el ser humano en sí, tiene grandes problemas en cuanto al tiempo. Recordemos que la palabra que hemos leído, sobre la cual estamos meditando, dice que el tiempo es un asunto de nuestro andar como hijos de Dios. Pero tenemos también, mis amados hermanos, que ser claros en lo que la palabra del Señor nos enseña, que el tiempo camina con la mayordomía. El tiempo y la mayordomía caminan juntas. Ya sea que la mayordomía sea buena o ya sea que la mayordomía no sea buena o sea mala, siempre va de la mano con el tiempo. El tiempo y la mayordomía caminan juntas, son socias. Entonces, yendo a las Escrituras, primero deberíamos entender qué significa la palabra mayordomía, y para ello, qué mejor que ir a las Escrituras y ver su enseñanza y establecer esa relación entre el tiempo y la mayordomía. Y para esto vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Voy a leer este pasaje, 16 versículos, que sería bueno leerlos para que podamos entender bien cómo funciona la mayordomía y cómo la mayordomía camina en relación al tiempo. Dice el pasaje, Mateo 25, verso 14 en adelante. Es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí a los discípulos
Y el Señor les dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó, sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, que equivale a 108 kilos de plata, a otros 2 talentos y a otro 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje, dice la Escritura. Verso 16, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, que equivale a 43 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, equivalente a 21 kilos, dice que le dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Cuál fue la respuesta de su señor? Y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Bien, mis hermanos, este es un pasaje, una parábola del Señor Jesús enseñándole a los discípulos acerca de la mayordomía. Hay mucha enseñanza, por cierto, en cada párrafo, porción de las Escrituras, pero vamos a enfocarnos en nuestro tema de este tiempo en cuanto al tiempo y la mayordomía. Desde la perspectiva bíblica de este pasaje, el Señor nos ilustra sobre quién es un mayordomo y cuál es su responsabilidad. ¿Quién es un mayordomo y cuál es su responsabilidad? En la parábola, el Señor representa al Señor Jesús y los siervos representan a los hijos de Dios. Entonces, este texto que hemos leído nos habla de un señor que viaja lejos. Antes de viajar, les entregó a sus siervos sus bienes. El dueño dio a cada uno conforme a su capacidad, dice el pasaje. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que rescatar en este tiempo de meditar la palabra de Dios. El Señor le dio a cada uno una cantidad de talentos considerando la capacidad que cada uno tenía para producir lo que él estaba encargando y que era de él. Quiere decir que Dios nos da cosas que hacer para producir de acuerdo a nuestra capacidad. No significa que el que tenía capacidad de 2 no pueda llegar a tener capacidad de 5, como dice la palabra, y que el que tenía capacidad para recibir 5 talentos, más adelante no pudiera tener capacidad para recibir 10. Definitivamente que sí, siempre hay un punto de inicio, pero nosotros debemos esforzarnos en buscar que el Señor en nuestras vidas vaya aumentando nuestras capacidades espirituales por medio de una relación con Él, por medio de una vida de obediencia a Él y por medio de la práctica en las cosas espirituales que Dios nos da para que nosotros produzcamos para Él, podamos
ir incrementando nuestra capacidad espiritual para ser los siervos que Dios espera. Y para ello necesitamos también la inversión de tiempo. Sin embargo, también dice la palabra que Dios nos ha dado capacidades naturales para las cosas naturales. También tenemos habilidades y destrezas naturales para las cosas naturales, y que de acuerdo a esas capacidades también nosotros podemos hacer ciertas cosas y ciertas cosas no, lo cual no significa que lo que no podamos tener como capacidad para ciertas cosas en algún momento, tiempo de nuestras vidas, no significa que no podamos aspirar a alcanzar a hacer mayores cosas en nuestra vida natural. Sí, porque aún para ello también tenemos a Dios en nuestras vidas, que Él puede ayudarnos a desarrollar esas capacidades naturales, esas destrezas y esas habilidades que Él nos ha dado, que conforme Él lo enseña en su palabra, las conjuga con toda la potencialidad espiritual que nos da para hacer las cosas que Él quiere que hagamos de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Es interesante, mis amados hermanos, en lo que hemos leído de este pasaje. El dueño le dio a cada uno conforme a su capacidad. El siervo que recibió 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, pero el que recibió 1 lo enterró. Y después del tiempo, sin avisar, apareció el dueño y pidió cuentas a cada uno. Los de 5 y 2 talentos fueron alabados por su buena administración, pero se enojó con el siervo de 1 talento por su mala administración. Esta parábola entonces nos enseña que nosotros debemos ser buenos mayordomos. Que cuando Dios nos entrega sus recursos, es para que nosotros hagamos una buena y fiel mayordomía de esos recursos. ¿Qué es un mayordomo o quién es un mayordomo en el concepto de las Escrituras, en el concepto de la palabra de Dios, que es muy diferente al concepto natural que tal vez nosotros conocemos en nuesra vida, ¿no? Un mayordomo para nosotros sería un mozo que atiende o que está al cuidado de alguna de ciertas cosas en la casa de donde trabaja, ¿no? Pero esencialmente, según la enseñanza del Señor Jesucristo y observando el contenido de la parábola y de lo que Jesús le quería enseñar a los discípulos, es que un mayordomo es alguien que administra y cuida los recursos que no son de él como si fueran suyos. Alguien que administra y cuida los recursos que no son de él como si fueran suyos. Notemos que administra y cuida lo que no es suyo como si lo fuera. El problema de los seres humanos, el problema en muchos hijos de Dios, es que tenemos la tendencia de decir: mi dinero, mi auto, mi casa, mi ropa, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mi tiempo. Cuando la palabra de Dios dice que todo es de Dios y es para Dios y para los propósitos de Dios. Tu dinero es para Dios, es de Dios, es para Dios y para su propósito. También para bendecir tu vida. Tu familia es de Dios. Él te la dio. Él la creó para ti. Pero dice la Escritura que tu familia también es para Él y para los propósitos de Él. ¿Y qué decir del tiempo? El tiempo es de Dios. El tiempo es para Dios y el tiempo es para que se cumplan sus propósitos. También es para bendecir tu vida, tu casa, tu auto. Cuando dices mi casa, mi auto, no es tu casa, no es tu auto, es de Dios, es para Dios.
y es para los propósitos de Dios. Por eso muchas veces no entendemos por qué muchos cristianos se niegan a brindar sus casas para una reunión de iglesia, para una reunión de célula semanal o para tal vez hacer alguna actividad de la iglesia como un estudio bíblico. O también no se concibe que muchos teniendo auto no lo pongan en algún momento al servicio de un hermano en Cristo que necesita tal vez una movilidad en un momento específico o tal vez para movilizar en algunos momentos por alguna actividad que la iglesia tiene y se requiera de movilidad para trasladar ya sea una u otras personas o tal vez cosas que se necesiten para el evento que la iglesia está desarrollando. Todo, mis hermanos, todo es de Dios, es para Dios y para sus propósitos. Entonces, cuando nosotros utilizamos el pronombre posesivo mi casa, mi auto, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mi dinero, tenemos la percepción de que todo es nuestro. Y por lo tanto, como tenemos la percepción de que todo es nuestro, por lo tanto, podemos hacer lo que nos dé la gana y bajo esa filosofía generalmente somos pésimos e infieles administradores de todo cuanto Dios pone en tus manos, en mis manos, para ser bendecidos y para que cumpla sus propósitos. Sí, mis hermanos, por falta de una buena y fiel administración, muchas veces terminamos perdiendo las bendiciones que Dios nos da para nuestras vidas. O muchas veces no recibimos bendiciones porque Dios nos ve que no estamos caminando en una filosofía espiritual de considerar que somos administradores, que somos los mayordomos de Él y que todo lo que Él pone en nuestras manos es para que nosotros lo administremos y lo cuidemos para que Dios sea glorificado, tu vida sea bendecida y los propósitos de Dios se cumplan. El tiempo es algo que tú y yo tenemos que administrar y tenemos que cuidar todos los días de nuestras vidas. Un mayordomo, iglesia, es alguien que administra, buscando siempre oportunidades para producir los recursos que Dios pone en su mano o en sus vidas. La mayordomía, dice el pasaje que hemos leído y con el cual el Señor Jesús nos está enseñando, empezó diciendo porque el reino de Dios es la mayordomía, es un asunto del reino de Dios. El tiempo es un asunto también para el reino de Dios. En el reino de Dios debemos ser nosotros, tú y yo, buenos y fieles administradores de los recursos del reino de Dios. Por citar algunos recursos del reino de Dios para que los recordemos, la evangelización es un recurso del reino de Dios, los dones espirituales que Dios nos ha dado es un recurso del reino de Dios, la cultura del reino de Dios es un recurso que tú y yo debemos considerar como administradores, es decir, que debemos ser buenos administradores y cuidadosos de la cultura del reino de Dios. El servicio a Dios, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, es también un recurso del reino de Dios y sobre ello también tenemos que ser buenos administradores. Si tú no sirves fuera de la iglesia, si tú no sirves dentro de la iglesia, si tú no caminas en la cultura del reino, si tú no evangelizas a tu familia, a tus amigos o a otras personas, si tú no pones en uso tus dones y los pones al servicio de la iglesia, la palabra de Dios nos dice que no estamos siendo fieles y buenos administradores de los recursos del reino de Dios. El propósito, la visión también son recursos del reino de Dios. Si tú te niegas a caminar en el propósito de Dios, si tú no te conectas con la visión de tu iglesia,
si tú no te conectas y caminas buscando alinearte en el propósito de Dios, la palabra de Dios hoy, a través de la parábola que el Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 25, nos dice que no seríamos buenos y fieles administradores de los recursos del reino de Dios. Y no se puede, mis amados hermanos, administrar bien los recursos del reino de Dios si no somos buenos administradores del tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para evangelizar, porque necesitamos tiempo para predicar, necesitamos tiempo para enseñar, necesitamos tiempo para orar, necesitamos tiempo para servir, necesitamos tiempo para adorar, tiempo para visitar, tiempo para discipular, tiempo para ir a las reuniones de iglesia. Necesitamos tiempo ahora que estamos confinados en esta cuarentena, aún en nuestros días en casa. Necesitamos tiempo para conectarnos a través de la vía virtual y escuchar el mensaje de la palabra de Dios, conectarnos a un estudio bíblico a través de un medio virtual, a través de nuestras noches de oración. Necesitamos tiempo. La pregunta es, ¿cómo estás administrando y cuidando el tiempo para que tú puedas cumplir con el propósito de Dios, para que tú puedas cumplir con el ser edificado de parte de Dios a través de las reuniones de tu iglesia? Ahora no tenemos excusa para decir, no puedo, llegué tarde porque tenía que tomar el micro, tenía que tomar el auto, salí tarde. No, ahora estamos en casa y lo único que tenemos que hacer es conectarnos al medio virtual que tu iglesia está utilizando para continuar su actividad de desarrollo y de crecimiento, tanto en la visión como también en el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de los que congregan en la iglesia. ¿Cómo estás administrando y cuidando tu tiempo, el tiempo del Señor en estos días de tu vida? ¿Cuáles serían las lecciones de esta parábola, de este texto? Podemos sacar lo siguiente. Número 1, Dios es el dueño de todo y nosotros absolutamente somos como los siervos. Únicamente somos los mayordomos, los administradores de las posesiones de Dios. Las posesiones de Dios, sean recursos naturales, sean dones espirituales, sea nuestra vida, sea el dinero, sea el tiempo, entre otras cosas. Una segunda lección es que Dios nos delega sus recursos. Sus recursos son delegados de parte de Dios para que nosotros, enfatizamos una vez más, seamos administradores y cuidemos de esos recursos que Dios nos delega y que Dios va a usar para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir tu iglesia y glorificarse Dios en medio de ello. Una tercera lección que podemos aprender de este pasaje, de cómo la mayordomía también camina de la mano del tiempo. Una tercera lección es: somos responsables por el buen o mal uso de los recursos que Dios nos da, y en esto también tenemos que pensar en relación al tiempo. Somos responsables, amados hermanos, del buen o el mal uso de nuestro tiempo. Eres responsable del buen o mal uso de tu tiempo, del tiempo que Dios te ha dado para Él. Y una cuarta lección: cada uno rendirá, mi amado hermano y hermana, cuentas al Señor conforme a lo que se le ha dado para que lo administre, y esto también tenemos que asumirlo, de que Dios o que nosotros rendiremos cuentas al Señor de cómo hemos administrado el tiempo en los días de nuestra vida.
son puntos que tenemos que meditar y reflexionar en este tiempo, porque realmente vivimos bajo muchas presiones en esta vida, y esas presiones muchas veces nos empujan a ser malos administradores, infieles administradores de los recursos o del tiempo que Dios nos da para llevar a cabo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Vayamos a un pasaje más para seguir meditando acerca del tiempo y la administración del tiempo. Ahora podemos ir entendiendo por qué el apóstol Pablo se preocupa en hablarle a los creyentes acerca de su andar con relación al tiempo. Recuerda que el tiempo es un asunto del andar de los hijos de Dios. Vayamos a Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 11 y dice lo siguiente: todo tiene su tiempo, dice el sabio Salomón, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que quieras alcanzar en esta vida tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de endechar, pero también hay tiempo para bailar, para danzar, para adorar. También hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Esto es lo que Salomón escribe, enseñándonos Dios a través de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 11, que todo ser humano, que todo hijo de Dios tiene tiempo para todo. En las 16 horas que nos mantenemos despiertos cada día de nuestra vida, la palabra del Señor dice que tienes tiempo para reír, tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para morir, tienes tiempo para plantar la palabra de Dios, tienes tiempo para tu familia, tienes tiempo para el viaje, tienes tiempo para las vacaciones, tienes tiempo para buscar a alguien, tienes tiempo para guardar, tienes tiempo para romper, tiempo para callar, tiempo para hablar, tiempo para amar, tiempo para abrazar y tiempo para no abrazar, como ahora que no nos podemos abrazar unos a otros, porque ahora es tiempo para no abrazarnos, pero más adelante habrá tiempo para abrazarnos. La palabra nos dice que hay tiempo para todo. Tenemos tiempo para todo. El hombre busca tiempo para todo y usa toda oportunidad para llenar su vida y para encontrar sentido a su vida. Sin embargo, tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para el propósito de Dios. Tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para relacionarse con Dios. Y yo me pregunto, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de crisis mundial, en estos tiempos de paralización de economías, de políticas, de actividad social, laboral, me pregunto si el hombre está pensando y meditando que es Dios quien está permitiendo que este tiempo sea el que es, con el único propósito de que el hombre piense
y reconozca su necesidad de Dios, su necesidad de darle tiempo a buscar a Dios? ¿Será que el hombre, será que nuestra raza humana, amados hermanos, está meditando en ello? ¿O es que al hacer mal uso del tiempo, invirtiéndolo mal aún en casa, no tenga el tiempo para meditar lo que Dios como propósito está buscando despertar en el corazón del hombre? ¿Y qué decir de la iglesia? Hay muchos creyentes que le dan todo su tiempo a las amistades, a las reuniones sociales. Otros creyentes dan más tiempo a la televisión, al internet, a las redes sociales. Y no decimos que la televisión, internet y las redes sociales sean malas, mientras que el uso de esos medios sea correcto, como la palabra de Dios enseña. Otros le dan muchísimo tiempo a lecturas banales, pero no le dan tiempo a la palabra de Dios. No le dan tiempo a lecturas, historietas, fábulas, cuentos, lecturas ficticias que hace que el hombre se distraiga mentalmente, pero no tiene tiempo para darle lectura a la palabra de Dios. Yo he encontrado lugares, he visitado casas en algún momento donde he encontrado las Biblias abiertas y posadas sobre un pedestal en una sala o en una entrada de una casa cuando he visitado, y me he acercado a ver esa Biblia abierta, y esa Biblia está llena de tierra y de telas de araña. Está abierta, pero nadie tiene tiempo en esas casas o en esa casa para leerla. Otros dan todo su tiempo al trabajo, otros al deporte, otros a la vagancia, otros al sueño. Duermen más de la cuenta, duermen más de lo que deben dormir. Mis amados hermanos, Eclesiastés dice que el tiempo, que el creyente, que el hombre, que el Hijo de Dios tiene tiempo, tiene oportunidad para todo durante las 24 horas que tiene cada día de su vida. El tiempo es valioso. El tiempo es oro, como dice el dicho. El tiempo tiene un valor importante. El Señor Jesús siempre habló del tiempo y dijo: el tiempo, la hora aún no ha llegado. Ahora es el tiempo en la que el propósito de Dios se cumpla. Jesús es nuestro máximo ejemplo, amada iglesia. Y Jesús fue un buen administrador del tiempo durante su existencia como hombre. Él nos enseñó en las Escrituras, Él nos enseñó a los discípulos y lo dejó escrito en su palabra, cómo Él caminaba, vivía, andaba como un buen administrador del tiempo. Sabía en qué momento estar en el lugar indicado, sabía en qué tiempo tenía que hacer tal o cual milagro para mostrar y revelar el poder de Dios y manifestarse Él como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, el Cristo que había venido para dar vida eterna a la humanidad. El tiempo, amado hermano, es valioso. Tan importante es un segundo como una hora. Tan importante es un segundo como una hora. En la iglesia, en el trabajo, con nuestros amigos, en producir, en servir, en hacer algo bueno con nuestra vida. Es importante un segundo como una hora cuando estás en la presencia de Dios. Es mejor tener 10 minutos en su presencia que no tener ni un segundo en su presencia en los días de nuestra vida. David expresó que sería mejor un día en su presencia que 1000 años fuera de su presencia. Qué importante, mis amados hermanos, meditar en esta hora, en este día de nuestras vidas,
cuán importante, cuán valioso es el tiempo que Dios nos da para glorificarse y bendecir nuestras vidas. Si malgastamos nuestro tiempo en cosas que no dan resultados, siempre nos veremos en la lucha diaria de no alcanzar nuestras metas. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, y especialmente para Dios y para los propósitos de Dios. Podemos alcanzar un balance en cuanto a poder hacer todo sin tener que dejar de atender nuestra vida con Dios, si llegamos a ser buenos y fieles administradores del tiempo. El problema, amada iglesia, no es que pases tiempo con la familia, no es que pases tiempo trabajando, hagas deporte, viajes, veas televisión o uses el internet siempre que estas cosas las uses bien, sino que el problema está en que uses más tiempo de lo debido y eso te lleve a desligarte de tu relación con Dios y de sus propósitos y de su perfecta voluntad. Por eso, iglesia amada, es que el apóstol Pablo dice que debemos mirar cómo estamos andando en relación al tiempo, porque el mal uso del tiempo nos va a llevar a descuidar las cosas de Dios. Por eso él habla que la administración del tiempo es parte del estilo de vida del cristiano. Por eso él dice en Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí hay que observar algunas palabras importantes en este pasaje y estudiarlas en su significado original. Empezando que aquí la palabra menciona acerca de cómo debe ser el andar de los cristianos. Esta palabra andar significa estilo de vida. ¿Cómo debe de ser el estilo de vida de los cristianos? Hablando en este contexto en relación al tiempo. ¿Cómo debe ser el estilo de vida de los cristianos en relación al uso del tiempo? Lo primero que observamos de esta palabra es que debemos mirar, dice. Mirad con diligencia cómo andéis o cómo andan los cristianos. Y la palabra mirar significa observar, poner atención para observar. Lo segundo se debe de entender en cuanto a la palabra diligencia, en cuanto a su significado, es con precisión, con exactitud. Entonces, es tomar atención para observar con precisión o exactitud nuestro andar o nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Y este estilo de vida está relacionado con el tiempo. Y la palabra tiempo aquí significa oportunidades. Tiempo oportuno, un periodo donde hay algo apropiado. Entonces, tomando los significados reales de estas palabras, andar, mirar, diligencia, tiempo, podríamos entenderlo de que cuando el apóstol Pablo habla del estilo de vida, dice, no, pongan atención para observar con precisión o exactitud nuestro estilo de vida en cuanto a las oportunidades o el tiempo oportuno que tenemos en los días de nuestra vida. Entonces, el tiempo, la administración del tiempo es parte del estilo de vida de los hijos de Dios. ¿Cómo debe ser nuestro andar en relación al tiempo según Efesios capítulo 5, verso 15 al 17? Empieza diciendo el apóstol Pablo que nuestro andar en relación al tiempo no debe ser como necios. Cuando hablamos de necios en las Escrituras, es para referirse
a personas que muestran poca inteligencia en relación a su estilo de vida en cuanto al tiempo o al uso del tiempo. Personas que son obstinadas en el uso del tiempo. Personas que son imprudentes en el uso del tiempo. Personas que no le dan la importancia de vida al tiempo o a las cosas que hacen usando el tiempo. Segundo, nuestro andar en relación al tiempo debe ser como sabios, no como necios, pero sí dice la palabra que debemos ser sabios en nuestro estilo de vida en cuanto al uso del tiempo. Un hombre sabio es un hombre que muestra entendimiento correcto. Un hombre sabio es aquel que da el valor correcto a las cosas. Un hombre sabio es aquel que muestra un entendimiento correcto en cuanto al uso del tiempo y en cuanto al valor del tiempo para hacer las cosas que glorifiquen a Dios y traigan bendición para su vida. Tercero, dice el pasaje del apóstol Pablo en Efesios 5, que nuestro andar en relación al tiempo debe ser aprovechándolo bien. Y aquí la palabra aprovechar significa comprar, redimir o salvar. Redimir o salvar o comprar. Quiere decir que cuando habla de aprovechar bien el tiempo, significa que debemos salvar las oportunidades que tenemos para hacer uso correcto de nuestro tiempo en cuanto a las cosas que nos competen hacer a los hijos de Dios. Y por último dice en el pasaje de estudio que nuestro andar en relación al tiempo debe ser siendo entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, que debemos ser sabios, debemos salvar o redimir las oportunidades que tenemos y también de buscar saber cuál es la voluntad de Dios respecto al uso del tiempo. Sí, mis hermanos, tenemos que saber entender los tiempos de Dios y cuál es la voluntad de Dios en cuanto al uso de nuestro tiempo. Pedirle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que ahora invierta el tiempo en esto o en cuál negocio? ¿Es tu voluntad que ahora invierta tiempo en tal o en cual situación? ¿Es tu voluntad que ahora es el tiempo de que haga o tal cosa para ti o para la familia o para los proyectos, etcétera? Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechar bien el tiempo, entendido de cuál sea su voluntad. De esta manera debe ser nuestro estilo de vida en relación al tiempo. Mis amados hermanos, para ir terminando esta meditación, no quisiera dejar de mencionar, conforme a la palabra de Dios, en qué debe aprovechar el tiempo el cristiano. En qué debe salvar o redimir las oportunidades del tiempo el cristiano. Proverbios capítulo 8, verso 30 dice: yo estaba entonces junto a él como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Voy a leerlo en otra versión, el mismo Proverbio capítulo 8, verso 30. Dice: allí estaba yo, afirmando su obra, día tras día me llenaba yo de alegría, siempre, tiempo, expresión de tiempo, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Hay expresión de ese tiempo, dice: día tras día me llenaba yo de alegría, expresión de tiempo, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Amados hermanos, ahora más que nunca tenemos que aprovechar el tiempo en buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Buscar, tener ese deseo, como habíamos aprendido
en un mensaje anterior, tener ese deseo, esa pasión, esa desesperación por buscar la presencia de Dios siempre, para que nuestra vida se llene de alegría, para que nuestra vida se afirme en su obra y estemos siempre bien fortalecidos para enfrentar cualquier tiempo que tengamos que enfrentar. Segundo, ¿en qué debemos aprovechar el tiempo? Dice ahí el pasaje en Lucas capítulo 21, verso 36, pero velen en todo tiempo, noten expresión de tiempo nuevamente, pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos aprovechar el tiempo en buscar, tiempo de orar, tiempo de velar en oración los días de nuestra vida. Un tercer elemento para aprovechar bien el tiempo los cristianos, Colosenses capítulo 4 versículo 5, hoy estamos citando mucha palabra del Señor. Verso 5, capítulo 4 de Colosenses dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Es decir, aprovechando en salvar la oportunidad que tienes con los que no creen en Cristo. Dice que tenemos que tener un comportamiento sabio delante de los que no creen en Cristo. Pero también dice que debemos de aprovechar cada momento oportuno de que cuando estemos con los que no creen en Cristo, para meditar y compartir la palabra de Dios con ellos. Porque ellos también necesitan de Dios en sus vidas. Un cuarto elemento para aprovechar bien el tiempo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. 1 Timoteo capítulo 4 verso 13 y 15 dice: ocúpate en la lectura de las Escrituras. La palabra ocupar implica dedicar tiempo, planear de antemano. Es decir, no solamente para la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Pablo le está hablando a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso. Le estaba diciendo, mirando el contexto de estos dos versículos, que Timoteo se ocupe, invierta tiempo o dedique tiempo para continuar de hacer la obra de Dios en aquel lugar de la iglesia. Es decir, también, mis amados hermanos, tenemos que aprovechar nuestro tiempo en hacer la obra de Dios. Todos somos llamados a ser piedras vivas edificadoras. Todos somos llamados a hacer la obra de compartir el Evangelio y de hacer discípulos para el Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿qué puedo hacer en estos días para invertir en la obra de Dios? Te cito algunos elementos más para terminar nuestra meditación en esta tarde. Tiempo para fomentar amistades, tiempo para estar a tiempo en las reuniones de nuestra iglesia. Dejemos la frase hora peruana, pongámonos más bien y estemos en nuestros compromisos a la hora acordada o anunciada. Ayudémonos a disciplinarnos con los horarios. Tiempo para la familia, dedique un tiempo específico en esta semana. No, ya no lo podemos hacer por estos días de manera presencial, pero dedique un tiempo para llamar a papá, a mamá, a los hermanos, a los sobrinos o a los hijos si es el caso, o a la esposa o al esposo. No, dediquemos un tiempo para tener comunicación específica
y bendecir a nuestras familias. También un tiempo para usted, un tiempo donde usted se desconecte de todo, un tiempo donde usted pueda dedicarse a pensar, a planificar, a evaluar, a soñar, pero sea un tiempo desconectado de todo, pero un tiempo conectado con Dios para pensar, para evaluar, para soñar, para planificar, con la guía y con la dirección de Dios. Mis amados hermanos, el tiempo es un asunto del andar del cristiano. El tiempo es un asunto de nuestro estilo de vida. Y con el buen uso, con la buena administración y fidelidad en cuanto al tiempo, nosotros daremos un buen testimonio para con los de afuera que no creen en el Señor Jesucristo, que no creen en la vida cristiana, que no creen en la palabra de Dios, y a través de ese testimonio de nuestro estilo de vida, del buen uso, de la buena administración y del cuidado del tiempo, la gente pueda también tener una oportunidad de encontrarse con el Dios vivo que tú y yo hemos encontrado en nuestras vidas. Concluyo mencionándote, conforme a la palabra de Dios, por qué los hijos de Dios debemos tener un estilo de vida de buena administración y cuidado del tiempo. Número 1, porque la palabra de Dios nos dice que el tiempo es creado por Dios y es para Dios y los propósitos de Dios. Y segundo, porque mis amados hermanos, Eclesiastés, el pasaje que hemos leído el día de hoy para meditar, también nos dice que Dios juzgará el uso del tiempo. Dice el verso 17 del capítulo 3 de Eclesiastés: yo me dije, dijo Salomón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Mis amados hermanos, seamos buenos administradores y cuidadosos del tiempo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Recuerda que tu estilo de vida también debe ser evidente en el uso correcto de tu tiempo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por su palabra. Yo te invito a que cierres tus ojos, que tomes unos segundos para meditar a la luz de lo que Dios te ha hablado en este mensaje. A la luz de aceptar, de recordar, de ser consciente que nuestro estilo de vida también en cuanto al uso del tiempo es un asunto de los hijos de Dios para glorificar y dar a conocer a nuestro Dios. Toma un tiempo ahí para meditar, y si tienes que pedirle a Dios perdón por no haber sido un buen administrador y cuidadoso del tiempo, pues también es el momento oportuno hoy para decirle: Señor, perdóname por hacer del tiempo lo que me da la gana, por no saber administrarlo, por no saber invertirlo. Yo te pido perdón en esta tarde y te pido que me ayudes a disciplinarme, a encontrar un balance correcto para administrar y ser fiel con el tiempo que tú me das, y para poder administrar con ese tiempo todos los recursos del reino de Dios, por medio del cual, Señor, tú te glorificas, pero también bendices nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te pido que esta palabra dé fruto, porque eche raíces profundas en cada uno de nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a caminar, a andar, a tener un estilo de vida correcto
y fiel en el uso del tiempo. Queremos glorificarte y queremos que cuando estemos en tu presencia podamos nosotros rendir cuentas correctas de la administración de nuestro tiempo. Gracias, Señor. Glorifícate con esta palabra en la vida de tu iglesia. Yo te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los llene de grandes bendiciones, mis amados hermanos, a tener un estilo de vida correcto con el uso del tiempo. Bendiciones.